Hola, mi nombre es Leandro Aguilar y la idea es ir rápidamente sobre un instructivo de ventilación mecánica en el distrés, teniendo en cuenta la posible pandemia de coronavirus y si se va a complicar y los pacientes van a necesitar ventilación mecánica, seguramente esta sea la patología que desarrollen. Vamos a ir rápidamente sobre algunos datos epidemiológicos. Se ve más o menos 17 casos cada 100.000 habitantes. Se va a ver en muchos pacientes en terapia intensiva y el 7% de los pacientes ventilados van a presentar síndrome de estrés respiratorio del adulto. El síndrome de estrés respiratorio del adulto se va a dividir en dos mecanismos de formación, que es primario o directo, cuando es pulmonar, o secundario o indirecto, cuando es secundario un síndrome de inflamación sistémica. Hay múltiples factores de riesgo para desarrollar un distrés respiratorio. Si bien en el síndrome de estrés respiratorio el pulmón va a estar lleno de agua, de alguna manera, es importante diferenciar el mecanismo fisiopatológico, que no es el mismo que produce un edema agudo de pulmón cardiogénico. Como ya veníamos diciendo, el síndrome de estrés respiratorio del adulto es mediado por las citoquinas inflamatorias y esto produce un daño pulmonar que termina en el edema pulmonar causado por el distrés. El mecanismo que produce hipoxemia en el síndrome de distrés respiratorio del adulto es el shunt, ¿sí? Que es el pasaje de derecha a izquierda sin oxigenar de la sangre. El anterior consenso al que usamos habitualmente tenía algunos criterios de diagnóstico, que era que la insuficiencia respiratoria tenía que ser aguda, infiltrados en 4 cuadrantes, una causa identificable, una presión de oclusión de la arteria pulmonar menor de 18, o sea que no era cardiogénico, y una PAFI menor a 200 o menor a 300 como injuria pulmonar aguda. Esta definición tenía por debilidad que no tomaba en cuenta el mecanismo fisiopatológico, únicamente usaba la placa para la interpretación diagnóstica y no tomaba en cuenta la PIP con respecto a la oxigenación. De esta manera surgió en el 2012 la definición de Berlín. Algunas cosas para tener en cuenta en la definición de Berlín del 2012 del distrés es que tiene que ser agudo y tiene que estar más o menos en una semana de evolución. Tiene que tener infiltrados en 4 cuadrantes y esto tiene que ser diagnosticado tanto por radiografía o por tomografía. No debe tener derrame pleural masivo o no debe tener nódulos pulmonares. Hay que diferenciar la insuficiencia cardíaca o la sobrecarga de líquidos que produzca este edema pulmonar. Y lo más importante de todo es que presente un deterioro de la oxigenación, que va a estar definido por la PAFI, donde vamos a ver que según la gravedad de la desoxigenación del paciente nos va a dar la gravedad del distrés. Se va a dividir en leve, moderado o grave, teniendo en cuenta que la leve, la PAFI, es de 300 o menor, la moderada es de 200 o menor y la distrés grave va a ser de 100 o menos de PAFI. ¿Qué diferencias hay? Que incluye el mecanismo fisiopatológico, que lo divide en gravedades según la hipoxemia, que extiende el tiempo de instauración de la patología y que insiste en la TC para hacer un diagnóstico preciso del infiltrado en 4 cuadrantes.
Veamos algunas imágenes de distrés. Ahora entramos en la parte más importante de la charla, que es el tratamiento del distrés. El tratamiento del distrés se basa en lo que vamos a llamar ventilación protectiva. La ventilación protectiva es un tipo de ventilación mecánica que lo que produce es no perpetuar la injuria pulmonar y darle al paciente tiempo para recuperarse. La ventilación protectiva se va a centrar en dos pilares, que es volúmenes tidal bajos y PIP adecuada. Cuando digo adecuada, después vamos a ver a qué me refiero. No es ni PIP alta ni PIP baja. Es la adecuada para la distensibilidad de ese pulmón, para la compliance. Si bien ningún modo ventilatorio logró demostrar ser superior a otro, ventilando casi ningún tipo de paciente, la recomendación es que lo ventilen por volumen, que es una manera más amigable y más fácil de manejar para el médico que no está avesado en ventilación mecánica. La justificación de volúmenes bajos es que el paciente, nosotros no vamos a estar ventilando un paciente con su capacidad pulmonar normal, sino que vamos a estar ventilando un paciente que va a tener una capacidad pulmonar disminuida por el infiltrado alveolar. Y de acá sale el concepto de pulmón de bebé o baby lung. Nosotros vamos a estar ventilando únicamente esa parte que vemos aireada. Como ya dijimos antes, la ventilación protectiva tiene como finalidad disminuir la injuria asociada a ventilación mecánica y darle tiempo al paciente a que se mejore. Lo que nosotros intentamos es que el paciente mantenga una presión meseta, estática, plató, menor a 35 centímetros de agua para evitar de esta manera la injuria pulmonar. Como dijimos, la estrategia se basa en bajos volúmenes y pipa adecuada. Los volúmenes bajos van a estar dados por 6 mililitros por kilo de peso teórico en los pacientes, teniendo en cuenta la talla y el sexo. Estos pacientes serán hipoventilados en consecuencia a recibir un volumen tan bajo y esto traerá una hipercapnia que a su vez va a producir acidosis respiratoria. Estos conceptos de hipercapnia permisiva, donde nosotros preferimos que el paciente esté hipoventilado e hipercápnico que con presiones injuriosas en la vía aérea. Está demostrado que la acidosis respiratoria es menos dañina para el pulmón que las presiones altas en la vía aérea. Por lo tanto, la hipercapnia se va a tolerar siempre y cuando podamos mantener un pH por encima de 7,20. Con respecto a la fracción inspirada de oxígeno, vamos a usar la menor fracción posible para alcanzar una saturometría de entre 88 y 92%. No buscamos valores por encima de eso. La PIP cumple la función de evitar el colapso alveolar y en la ventilación por distrés nos ayuda de varias maneras. Una de ellas es reecutando unidades alveolares que están colapsadas o aquellas que no usamos que están en la zona 3 de West. En esta imagen podemos ver cómo la diferencia de superficie alveolar de intercambio cambia cuando se le agrega PIP a un paciente que inicialmente tiene 0 de PIP. Una manera de calcular la PIP es por la curva de PIP compliance, pero en pacientes ventilados con presiones muy altas de la vía aérea o desaturando o hipoxemia severa es una maniobra tal vez peligrosa. También se puede usar la PIP optimizándola según la fracción inspirada de oxígeno que está usando el paciente. Para hacer la curva de PIP compliance, en el modo volumen control se dejará un volumen tidal establecido y se llevará la pipa a valores alrededor de 40 centímetros de agua y se irá descendiendo de 2 en 2. En cada ciclo, mientras se disminuye la PIP, se observará la presión meseta.
y el valor de PIP será donde el paciente tenga la mejor compliance en el momento que hicimos la curva. En esta imagen vemos una curva de presión en el tiempo de un paciente con 5 de PIP. Acá se ve una curva cuando el paciente, después de tener 12 de PIP, la presión máxima y meseta de la vía aérea disminuyen. También, cuando nosotros hagamos la curva de PIP compliance, usando la PIP de 40 inicialmente, vamos a lograr una maniobra de reclutamiento. Esta maniobra de reclutamiento va a abrir unidades alveolares colapsadas o unidades alveolares que no estábamos usando, y esto va a mejorar la compliance pulmonar, permitiendo que las presiones pulmonares bajen, ya que el aire se va a distribuir sobre más superficie alveolar para hacer intercambio. Acá es donde vemos el concepto que acabamos de explicar, que cuando un paciente tiene poca superficie alveolar para hacer intercambio y las presiones son muy altas, una vez que nosotros reclutamos unidades alveolares, el aire se puede distribuir en más superficie, por lo tanto las presiones van a bajar. En la curva de PIP Compliance nosotros vamos a tener un codo inferior y un codo superior, y todo lo que se encuentra en el medio es el lugar donde mejor compliance tiene el pulmón, donde cambios de volumen grandes producen poca diferencia de presión. Como vemos en la parte superior de la curva, una vez que se vence ese punto de inflexión, pocos cambios de volumen permiten gran aumento de presión, y eso significa que el pulmón está sobredistendido. La sobredistensión alveolar va a producir que ese alvéolo sobredistendido no pueda producir intercambio gaseoso y por lo tanto pase a transformarse en espacio muerto. Con respecto a las maniobras de reclutamiento, no hay ningún trabajo objetivo que diga que hay alguna maniobra de reclutamiento mejor que otra. La más habitual y la más usada es llevar la PIP a 40 centímetros de agua durante 40 segundos. El decúbito prono podría considerarse una maniobra de reclutamiento. Ha demostrado una disminución de la mortalidad a los 28 días si su uso es precoz, y lo recomendamos fuertemente para este tipo de patologías donde el paciente presenta hipoxemia severa. El decúbito prono es también una maniobra de reclutamiento, reclutando la zona 3 de West, mejorando el intercambio gaseoso y mejorando la superficie alveolar donde se hace intercambio. En este tipo de patologías, como por ejemplo el distrés que puede producir una neumonía viral, el prono temprano está recomendado, y que sea por lo menos de 16 horas inicialmente. Los corticoides no deben administrarse en un paciente estresado, ya que han demostrado aumentar la mortalidad. Con respecto al ECMO, hay muy poca evidencia. Se utilizó mucho durante la pandemia de influenza del 2009, ya que lo que produce es sacar la sangre, reoxigenarla y devolverla, y los pacientes estresados con neumonía por influenza morían de hipoxemia, a diferencia de lo que mueren la mayoría de los pacientes estresados, que mueren de falla multiorgánica. Con respecto al uso de bloqueantes neuromusculares, recomendamos fuertemente su uso en las primeras 48 horas de un paciente ventilado con distrés, ya que ha demostrado disminuir su mortalidad, disminuyendo las asincronías con el respirador, las desadaptaciones y las posibilidades de autoextubación del paciente. Recuerden que un paciente ventilado con 100 de FIO y 5 de PIP está mal ventilado. Estamos sobreutilizando la fracción inspirada de oxígeno y estamos subutilizando maniobras para reclutar unidades alveolares y mejorar el intercambio gaseoso. Gracias por su atención, espero que haya sido de utilidad.